vamos a empezar con esta primera charla y la misma se refiere al modelo de atención a víctimas del delito y de eventos violentos que tiene incorporado la Policía Municipal de Puebla. ¿Está lista la presentación? Esta charla vamos a dividirla en cuatro apartados. Espero no demorar más de 8 minutos a lo sumo en cada uno de ellos, para dejar un espacio que nos permita intercambiar comentarios. El primero se refiere a por qué es importante la atención a la víctima. El segundo habla de los esfuerzos que se vinieron haciendo en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla para lograr integrar un modelo de atención a víctimas. El tercer apartado trata del modelo de atención a víctimas en sus procesos y en sus actores, cómo intervienen, cuál es el desarrollo que el modelo tiene y en qué momento el modelo deja la atención de la víctima en otras instancias. Finalmente, el último apartado de esta charla va a tratar de los resultados que este modelo de atención a víctimas ha permitido tener, y como lo mencionábamos durante la presentación de este foro, el propósito es que ustedes que estudian criminología y que eventualmente tendrán un desarrollo también en la disciplina de la victimología, puedan valorar si esta política pública es útil, si debe continuarse, o bien si debe incluso quedar en manos de la sociedad civil y no solamente tener a su cargo esta función una institución como la Policía Municipal. Pasamos por favor a la primera. Muy bien. Primero tendríamos que definir cuál es el concepto de víctima desde la perspectiva de la labor policial. Sabemos que el concepto de víctima, desde la perspectiva de la victimología, alude a la persona que resiente en sus derechos algún menoscabo, daño o agravio, y que la evolución de la victimología ha llevado a considerar como víctimas también a los familiares de la persona que resiente directamente este agravio, a sus amigos, a las organizaciones a la que pertenece la persona que sufrió ese menoscabo. Vamos a pensar en un integrante de una organización no gubernamental en defensa de los migrantes que resintiera algún agravio, alguna persecución o algún acto de abuso. Bueno, se considera desde la perspectiva de la victimología que también la organización a la que pertenece esta persona resiente una afectación y por lo tanto es también víctima. También a los deudos, cuando la víctima perece producto de la agresión, se les considera víctima. Por eso es importante tomar en cuenta la perspectiva policial para poder determinar cuál es o quién es el sujeto que puede tener la calidad de víctima. Por eso queremos mencionar y partir de que para efectos de la labor policial, la víctima es quien sufre un daño producto de un hecho violento, y ese hecho violento puede ser un delito o puede ser un accidente. Ahora bien, generalmente la primera autoridad o el primer servidor público que tiene contacto con una víctima es precisamente la policía. Y hemos anotado aquí la idea de que buscar a la víctima es tan importante como buscar al responsable del hecho. Vamos a explicar
explicar por qué. Pero en principio diremos que la intervención policial exige o bien obliga a que el policía, al momento de tomar conocimiento de un hecho violento y de sus efectos, dé con el responsable, pero es igual de prioritario que dé con la víctima. Y entendiendo por víctima aquella persona que sufrió un agravio a partir de ese hecho violento. Parece esto algo obvio, pero muchas veces cuando un evento violento ha sucedido en una ciudad, los elementos de diferentes corporaciones policiales acuden al sitio, se establece un perímetro, hay una enorme cantidad de oficiales atendiendo la situación, preservando el lugar de los hechos, evitando que las evidencias se pierdan, tratando de hacerse la información para dar con el responsable, pero generalmente la víctima, en el mejor de los casos, es dejada en sitio aparte, eventualmente atendida por los servicios médicos y nada más. Y a veces, por ejemplo, en un caso de robo a transporte público, cuando se reporta a la policía la situación, la única persona con la que tenemos nosotros contacto es con el conductor, porque el resto de los ocupantes de la unidad de transporte público se han ido por diferentes motivos que por supuesto también vamos a analizar: el desinterés por presentar la denuncia, la falta de credibilidad de las autoridades de que se dará con los responsables de estos delitos, quizás alguna lesión sufrida producto de ese asalto, y que optan las víctimas por acudir directamente al centro hospitalario, en fin. Pero si no existe en la policía la misma prioridad por dar con esas víctimas, muchas consecuencias lamentables tiene esta omisión. La policía tiene, de acuerdo a los principios que rigen su actuación a nivel internacional, así como ahora las fuerzas militares, los cuerpos de salud pública, se rigen por lineamientos internacionales establecidos en instrumentos que rigen para toda la comunidad internacional. También la policía obedece a principios internacionales, y uno de ellos es precisamente la empatía con la víctima, es decir, ponerse en el lugar de la víctima. Por supuesto que eso no puede interpretarse a nivel literal con suplir la condición de alteración que tiene la víctima, porque entonces la policía no puede ayudar a una situación, a una persona afectada si se encuentra igual. Pero la actitud de empatía implica que la policía sepa qué espera la víctima de la autoridad. Quiero decir otra cosa. La empatía que la policía tenga con la víctima genera otro efecto muy importante, y ese efecto hará que eventualmente, cuando se logre la detención del responsable, o aún de no lograrse necesariamente esa detención, esa empatía que la policía tuvo con la víctima puede generar una cultura que haga que el agresor empatice con la víctima. Cuando una persona que ha entrado al ciclo de la violencia y que por lo tanto, habiéndola sufrido en su casa o en su entorno familiar, se involucra con otras actividades delictivas como el robo, como el narcomenudeo, o él mismo consume sustancias adictivas, entra un círculo de violencia en el que más temprano que tarde deja de empatizar con las víctimas. Por eso muchos de ustedes, que seguramente han analizado el fenómeno criminológico, por ejemplo en nuestra ciudad, pueden sentirse extrañados, ¿no?, de que un sujeto
que tiene sometida a una mujer en un robo a comercio, todavía la lesione con un arma blanca cuando prácticamente ya ha logrado su objetivo de apropiarse de dinero o de algunos bienes de valor. O que una persona que realiza robo a transporte público violente al conductor, una vez que ya atracó a los pasajeros, violente al conductor hasta dejarlos inconscientes, o que se cometan agresiones sexuales contra las víctimas de robo innecesariamente después de haber cumplido con un objetivo de hurto que era el móvil original de la acción. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanta violencia? Yo creo que varios de mis compañeros que aquí se encuentran, las directoras, ante eventos violentos que nos ha tocado conocer, lo que uno puede expresar es, pero ¿qué necesidad? La razón, digamos, técnica desde el punto de vista de la psicología criminal es que el agresor ha dejado de empatizar con el dolor que causa. Es ajeno a ese dolor. Primero se abstrajo de ese sufrimiento, después lo naturalizó, hasta que finalmente le es completamente ajeno. Si la víctima, al ser atendida por la autoridad, empezando por la autoridad policial, no siente empatía de quien le atiende en esa primera y en las posteriores intervenciones, ese sufrimiento va a quedar en la total ignorancia de la dinámica colectiva, y entonces no va a haber forma de que alguien en algún momento le haga ver a los activos del delito que hay un dolor, que hay un sufrimiento que su acción produce. Y por lo tanto, el ciclo de violencia se vuelve a iniciar ahora a partir de la víctima. La atención policial cumple dos funciones cuando está enfocada hacia la víctima. La primera es rescatar a la víctima de esa situación traumática. Es decir, la persona que sufre una agresión, que sufre un daño, se encuentra en una situación anormal, atípica, y que la mayoría de las veces tiene que superar si le es posible con sus propios medios. Está muy estudiado por la victimología que la forma o que el camino que tiene la víctima para superar una experiencia agresiva depende de su formación, depende de su entorno familiar, depende de su condición de salud, desde luego depende de los auxilios profesionales que tenga a su alcance. Imaginen ustedes una persona muy pobre que nunca ha tenido contacto con la psicología clínica y que sufre un robo violento. A partir de lo que acabo de decir, es evidente que será más difícil para esa persona salir de la situación victimal y por lo tanto, ¿no?, esto, además de que podría entrar en un círculo también de violencia, ahora convirtiéndose en activo, puede generarle muchas dificultades laborales, personales, psicológicas y familiares. En otras palabras, si no hay en ese primer momento quien pueda ayudar a rescatar a esa persona, el ciclo de victimización puede complicarse. Y otra función importante que la policía puede cumplir si atiende a la víctima desde esa primera intervención es reconstruir su confianza, la confianza de la víctima en las autoridades. Quisiera yo en este momento transmitirles de alguna forma lo difícil que es, porque me ha tocado llegar a un lugar donde se ha cometido un robo a casa, habitación violento, con las personas amarradas en el interior de su vivienda, con posesiones sustraídas, sus hijos intimidados, ¿no? Y tener que ser el primero en intervenir o los primeros en intervenir. Ya suponen ustedes cuál es la reacción que tienen las personas hacia la policía. La primera es responsabilizar a la policía porque
la gente tiene una idea muy clara de que la omisión de la policía fue la que dio lugar a ese hecho violento en perjuicio de su familia. Se sienten totalmente expensas y a merced de una agresión similar en cualquier momento. Pero para decirlo en términos llanos, la víctima piensa que las autoridades no sirven para nada. Si las personas se quedan con esa idea, hay un problema grave, porque la posibilidad de que esa persona reporte datos que permitan identificar a los responsables de ese hecho, que seguramente han cometido otros y que cometerán otros posteriormente, se vuelve prácticamente nula. Es más, podrían ser detenidas estas personas por algún hecho menor, como ingerir bebidas alcohólicas o intoxicarse con drogas en la vía pública, y por no tener ese reporte preciso y claro, esa persona podría evadir la acción de la justicia sin que nadie supiera que es responsable de la comisión de otros hechos violentos y graves. Atender a la víctima es hacerse cargo de ella. En la mayoría de los estados, en la mayoría de nuestras ciudades, tenemos áreas de atención a víctimas en los sistemas municipales DIF, en los sistemas estatales DIF, en las direcciones de prevención municipal y estatal, en las procuradurías, en algunas organizaciones civiles. Y el hecho es que pocas veces existe el compromiso de hacerse cargo de la víctima. Aquí quisiera yo mencionar que cuando una víctima encuentra una actitud omisa de parte de la autoridad, a menudo la autoridad se escuda en el argumento de que no hay recursos para esa atención. Cuando se concibió el Estado de Derecho, creo yo que un error en su diseño fue pensar que todo lo que se pone en la ley lo debe hacer el Estado, porque se le atribuye, y si ustedes leen la Constitución se van a dar cuenta de la cantidad de cargas que tiene sobre sí el Estado con respecto a la población. Debe garantizar la salud, o sea que si alguno de ustedes en este momento tiene algún padecimiento crónico, el Estado debe hacerse cargo de ese malestar. Si alguno de ustedes tiene algún problema con la movilidad en el transporte público, el Estado debe resolverlo. Si alguno de ustedes tiene algún problema producto de circunstancias económicas generales, el Estado tiene a su cargo resolverlo. Esto no es verdad. El Estado no se hace cargo de estas responsabilidades. El asunto es que cuando al Estado se le pregunta, oye, ¿por qué no tenemos un servicio de salud eficaz? ¿Por qué no tenemos un servicio de seguridad eficiente? ¿Por qué no tenemos un sistema de justicia que sancione a todos los responsables de un delito? ¿Cuál es la respuesta que usualmente tenemos las autoridades? Pues que si no hay recursos, no se pueden cumplir esas funciones. Y eso es verdaderamente una mentira. Porque ni el Estado puede hacerse cargo de todas esas responsabilidades, lo cual le quita a la sociedad una enorme posibilidad de participar, pero tampoco el Estado puede ser omiso argumentando la falta de recursos. Entonces, el que se pueda hacer cargo de la víctima, la policía, no implica necesariamente recursos. Es una situación que tiene que anclarse en la cultura. Y precisamente, hablando de la importancia de alojar en la cultura la atención a la víctima, y que eso implica que un negocio pueda propiciar la atención a la víctima si frente a él se dio un evento violento, el conductor de transporte público, el conserje de un edificio, el jefe de una oficina pública o privada, etc. Quiero decirles que esa cultura, cuando la policía la adopta, ennoblece a la policía. Yo quiero decirles a ustedes, como integrante de una corporación policial, que todos los calificativos peyorativos que ustedes han oído o saben
que se dice respecto de la policía. Quienes estamos en esta función los conocemos y muchas veces nos los han dicho. Y quiero decirles que la función de atención a víctimas a cargo de la policía es el mejor antídoto contra ese concepto que inspira todos esos calificativos negativos que se lanzan injustamente la mayoría de las veces contra la policía. Vamos a explicar por qué. Adelante. Siguiente, por favor. La siguiente parte de esta presentación nos refiere cuáles han sido los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública para llegar al modelo que voy a explicar en unos minutos más. Y los esfuerzos han sido verdaderamente cuantiosos en número. Por supuesto que se ha invertido recurso público para poderlos consolidar, talento humano, y claro que han tenido sus ensayos como cualquier otra política pública, y esto, lejos de hacernos sentir digamos avergonzados, nos anima, porque quiere decir que el modelo que hemos logrado integrar es un modelo perfectible. El primer ejercicio que se realizó durante esta administración para la atención a las víctimas fue la creación del Manual de Atención a Víctimas de la Secretaría, cuya autora es la doctora María de la Luz Lima Malvido. En ese manual, que está a su disposición y que podemos compartirles, se hace un ejercicio muy amplio de atención a las víctimas, sobre todo orientado a la atención a las víctimas de violencia intrafamiliar y de género. Este manual explica desde cómo debe ser el recinto en el cual se atienda a una persona víctima de esta violencia, qué espacios accesorios debe tener, por ejemplo, un área médica, un área de atención psicológica, un espacio para que puedan ser atendidos los menores que acompañen a la persona que sufre esta violencia, un protocolo de seguimiento para turnar a una persona víctima de violencia a un espacio donde pueda transitar los días siguientes sin el riesgo a ser motivo de agresión, un protocolo para que se puedan instar a las instancias judiciales las medidas de protección a las víctimas que ustedes ya conocen. Y este documento es un documento rector para todos los pasos posteriores que hemos dado, porque el siguiente paso que tomamos fue el lograr que la jefatura del Departamento de Atención a Víctimas se pudiera consolidar como una unidad de atención a la violencia. Quiero explicar esto brevemente. Partíamos de que la víctima desde la labor policial es quien ha sufrido algún agravio por un hecho violento. Esto nos hizo considerar que también debemos tomar como víctimas a las personas que son lesionadas en un accidente, sobre todo de tránsito de vehículos, a los familiares de estas personas, incluso cuando resultan ser sus deudos porque ha perdido la vida la víctima, a los familiares de las víctimas de suicidio y en general a las víctimas de cualquier otra situación violenta, aunque ésta no provenga de la comisión de un delito. Ahora, ¿cómo íbamos a lograr que funcionara como una unidad de atención a la violencia lo que antes era la jefatura de atención a víctimas? Bueno, lo primero que fue necesario es incorporar a esta área abogados con perfil de atención a víctimas, criminólogos y psicólogas, aunque diría yo más bien psicólogos, aunque diría yo más bien psicólogas, porque el trabajo de psicología de atención a víctimas en esta secretaría lo hemos encomendado preponderantemente a las mujeres. También pudimos percatarnos que muchas víctimas tienen necesidad de ser trasladadas hacia un domicilio de donde obtengan papeles para poder formular su denuncia, de avisar a algunos familiares o bien de trasladarse a una agencia del Ministerio Público, y para ello se adquirieron vehículos que solamente se utilizan para el traslado de víctimas.
y se formó un agrupamiento de la policía que solo se dedica a acompañar a las víctimas a los diferentes lugares que la atención victimal requiere en los momentos inmediatos al hecho violento. Continuamos, por favor. Ese grupo, que suma más de 150 policías, es decir, más del 10% del actual estado de fuerza de la Policía Municipal de Puebla, recibió capacitación en proximidad ciudadana, que es un concepto de seguridad orientado hacia, llamaríamos en términos gerenciales, hacia el cliente. Ha recibido capacitación a través de su asistencia en universidades como la NAHUAC, la Iberoamericana, la Universidad de Sevilla a través de un diplomado en línea y la UPAEP, precisamente para generar una cultura de atención a las víctimas en ese personal. Y de esos 150 elementos, 50 forman ya el grupo destinado a la atención a víctimas, que son los que acuden ante un evento de violencia que requiere la intervención con víctimas. Después de todo este esfuerzo, que se dice en unos cuantos minutos, pero que representa prácticamente 2 años, 10 meses de esta administración, hemos logrado instalar y crear la unidad de atención a la violencia en un espacio distinto al de la policía, precisamente para hacer accesible a las víctimas estos servicios. Y recientemente la inauguración de esta sede se hizo en el Instituto Municipal de las Mujeres, con una línea telefónica exprofeso para la atención a víctimas, con el apoyo de médicos, psicólogos, criminólogos y abogados que hacen una intervención inmediata e integral con las víctimas. Pero eso no es suficiente. La víctima que recibe una buena atención inicial necesita un seguimiento, y por lo tanto hemos creado protocolos que nos permiten continuar la atención a la víctima en el DIF municipal a través del área de psicología, con el observatorio ciudadano para tomar medidas de prevención del delito, por ejemplo cuando se da el caso del robo a casa habitación o el robo a comercio, con el Centro Estatal de Justicia para Mujeres, para poder dar un seguimiento integral no solo a la mujer que ha sido víctima de violencia, sino a su núcleo familiar, específicamente a sus hijos, y por supuesto a la Fiscalía Especializada de Atención a Víctimas. Continuamos, por favor. ¿Cómo funciona el modelo? Bueno, ya lo explicamos ahora. Los elementos de la Policía Municipal o el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, cuando reciben la noticia de un evento violento, deben activar el protocolo de atención a víctimas. Esa noticia la pueden recibir a través de patrullamientos, a través de una llamada a sus teléfonos, porque en las reuniones vecinales acostumbramos dar nuestros números de teléfono móvil a los vecinos que acuden, de manera que usualmente se reportan con el jefe de sector, con el policía que está en servicio, con el director de policía o conmigo incluso, o bien a través de una llamada de emergencia al 066. Cuando el reporte proviene de una llamada al centro de emergencias, al 066, y se trata de un evento de violencia intrafamiliar o de género, de inmediato se turna la llamada a la unidad de atención a la violencia que les acabo de platicar, se encuentra ahora alojada en el Instituto Municipal de las Mujeres. Si el evento violento, accidente, hecho de violencia intrafamiliar o de género, o agresión violenta por un acto delictivo, genera algún lesionado o algún deceso, de inmediato se despacha el servicio de emergencia en el momento mismo en el que recibía la llamada en serio. Cuando el evento es atendido por la Policía Municipal, el primer oficial interviniente es el primero que tiene la obligación de dar atención a víctimas, primero que todo identificándolas. Eso es fundamental. O sea, no solamente tiene que recabar información sobre cuáles son las características del probable responsable, sino que debe identificar a la persona que se ha visto afectada por ese evento. Si es un accidente, lo que les pedimos a través de la Dirección de Tránsito es tratemos de identificarlo, busquemos los medios de reportarnos con su familia
porque es muy desagradable que una persona que sufre una lesión o que pierde la vida en un accidente se dé noticia a sus familiares a través de las imágenes de la televisión o a través de una nota periodística. Desde ahí ya empieza a revictimizarse a la familia cuando no se da esa primera comunicación. Además de identificar a las víctimas, es necesario empatizar con ellas. Y por eso decía yo que la atención a víctimas ennoblece a la policía. Es decir, cambia el paradigma con el que usualmente los ciudadanos apreciamos a la policía. Y le ofrece fundamentalmente 3 servicios que ahorita voy a explicar. El primero es el servicio de atención psicológica en crisis, el segundo es el servicio de atención legal y el tercero es el servicio de investigación criminal. Continuamos. Bueno, obviamente, para recibir estos servicios es necesario que la víctima acceda a ellos. Y empezando por la atención psicológica, para seguir con la asesoría legal y posteriormente la investigación criminal, la pauta la marca la anuencia de la víctima a recibir estos servicios. Si accede a estos servicios, lo primero que se hace es llamar a la unidad de atención en crisis para que el personal de psicología llegue y valore a la persona y su necesidad. A veces es necesaria la atención médica, aunque en un principio no se haya pedido. A veces es necesario trasladar a la persona a un entorno más cercano a ella, un entorno seguro, familiar, un entorno conocido, su oficina donde están sus amigos, o bien directamente a la unidad de atención a la violencia. Si ha sido aceptada la atención psicológica, a esta le sigue la atención legal gratuita, que consiste en la asesoría para poder presentar, asesoría y acompañamiento para poder presentar su denuncia. Esto implica que la persona no tenga que pasar un viacrucis y esperarse horas muy importantes para la atención en una agencia del Ministerio Público y que encuentre en esa asesoría legal un abogado que no tiene que pagar ni contratar. Muchas veces las personas aceptan la atención psicológica, pero no la atención legal porque tienen servicios legales contratados para su empresa o abogados de su confianza. Eso no excluye que la atención psicológica se siga brindando ni la atención de investigación criminal a la que ahora nos referimos. Adelante. La atención legal la brinda la unidad de análisis del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata. La atención legal se apoya en la unidad de análisis del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata que contribuye a la investigación criminal. ¿En qué forma? Miren, una primera forma es ayudando a ubicar si existen algunos puntos de videovigilancia de la institución, de negocios o de viviendas que puedan aportar alguna imagen útil para dar con el responsable o los responsables. También se le pone en contacto con un dibujante de la institución que elabora un retrato hablado de o los responsables y que le permita a la víctima darse cuenta que hay un interés genuino de las instituciones por dar con su victimario. También se apoya con los registros de matrículas. Cuando un vehículo fue visualizado como aquel en el que se dieron a la fuga los responsables, la Policía Municipal tiene un sistema de lectores de matrículas que permite detectar si pasó por alguno de los puntos de lectura en el día en el que se cometió el evento o en días previos. Esto ha ayudado enormemente incluso a la unidad de combate al secuestro, porque el vehículo se detecta con la regularidad necesaria en una zona y eso permite la ubicación de los responsables. Cuando a la víctima se le hace saber que todos estos elementos, todas estas capacidades se pondrán al servicio de la situación, empieza a salir de su daño victimal. Concluida la primera intervención, se continuó la atención de la víctima trasladándola a la UAMI en los vehículos exprofeso que se tienen para la atención de las víctimas.
Cuando la víctima acude directamente a la GUABI, es decir, el delito ya pasó, ahí intervienen de manera integral también psicólogos, abogados, criminólogos, médicos. Continuamos, por favor. Todo esto suena muy bien, pues, pero ¿cuáles son los resultados que esto ha generado? Muchas veces los oficiales de policía, cuando se enviaba a la psicóloga o a los abogados, pensaban que era como una forma de poner a prueba o de cuestionar el trabajo que el policía había hecho. Hasta que el tiempo fue mostrando que lo que se trataba era de apoyar el trabajo policial, porque muchas veces la víctima no le responde de manera asertiva al policía para darle datos, pero cuando ha recibido la atención que la unidad provee, minutos después la persona afectada establece con la policía el nivel de confianza necesario para aportar esos datos. Quiero decir esto porque es que a mí me ha tocado presenciar disculpas ofrecidas a los oficiales después de que en un primer momento hubo una agresión de la víctima, responsabilizando a la policía de la situación que le había acontecido. Este cambio ha hecho que ahora el personal policial considere que los servicios de atención a las víctimas son necesarios. Es decir, me toca escuchar por la frecuencia de radio que el propio personal policial solicita que se envíe a la psicóloga, abogados o dibujantes. Digo, y eso lo pueden decir los compañeros que están presentes. Es más, me voy a hacer un momentito para que les puedan preguntar. Otra cosa importante es que ha cambiado la respuesta, digamos, repetitiva que se solía usar cuando la policía llegaba a la atención de una víctima. Ya me dijo lo poco que me dijo, o me mandó a volar, no me quiere dar datos, se enojó, está muy molesto, se le indicaron los procedimientos así. No se trata solamente de que a la persona se le diga usted tiene que ir al Ministerio Público, la persona ya lo sabe y tal vez no vaya, nunca. Lo que importa es que en una actitud empática se le haga ver a la persona que sí puede tener más posibilidades de darse con su victimario si se auxilia de las autoridades, porque las autoridades están dispuestas a ayudar. Gracias a esta cultura de atención a la víctima, hemos atendido en lo que va de esta administración a 1,130 víctimas de hechos violentos. Se oye fácil, pero de veras, aquí está la directora y el subdirector de Prevención del Delito, no está la jefa de la Unidad de Atención a la Violencia, pero de veras quiero decirles que es una verdadera hazaña, porque estas 1,130 personas han sido atendidas solamente por 2 psicólogas, a quienes se les llama en domingo, en Navidad, en días festivos, en Año Nuevo, de madrugada, y acuden a las situaciones más violentas. Ustedes podrían pensar que un delito es un evento violento, pero les puedo decir que hace unas semanas unos abuelitos llevaban a su nieta de ¿cuántos años, Carolina? ¿Tenía la niña? ¿5 años? ¿3 años? Se cruza el abuelito, la calle, y la pequeñita se suelta de la mano de su abuelita, parece de su abuelito, y un camión que no logra visualizarla le quita la vida. Un hecho lamentable. Bueno, imaginen ustedes el trabajo de atención a víctimas que tuvieron que dar en ese momento las 2 psicólogas, particularmente Norma, que le tocó ese evento, para lograr apoyar a esas personas de la tercera edad en esa situación tan difícil y luego manejar la comunicación con los papás. Bueno, pues ahí tienen ustedes 1,130 casos de atención a víctimas que demuestran que los recursos no son todo. ¿Qué otra cosa importante? Y aquí voy a entrar a casos que a lo mejor desde el punto de vista criminológico son más interesantes, o criminalístico más bien. La recepción de reportes de víctimas nos ha permitido convertir esos reportes en posteriores denuncias. Es decir,
Mucha gente se queja, no, es que para qué denunciamos, que no sé qué, vamos a las reuniones de vecinos, y es el constante señalamiento. Señora, no haga su denuncia, nomás reporte. Y entonces logramos crear una base de datos de víctimas que nos permite integrar un protocolo para identificar modus operandi de delincuentes o de bandas que a la postre nos ayudan a que, siendo aseguradas, se les pueda responsabilizar por todos los hechos en los que han participado. Y pongo dos casos muy específicos. Gracias a este modelo de atención a víctimas, se logró reducir en un 70% el robo violento a las tiendas llamadas de conveniencia. La detención de todos los integrantes de una banda vinculada a 15 averiguaciones previas y presuntos responsables de 70 robos violentos a farmacias, así como la desactivación y detención de una banda responsable de robo violento a restaurantes con comensales incluidos. ¿Cómo sucedió esto? Gracias al acopio de reportes, muchos de ellos sin denuncia, logramos identificar el perfil de los delincuentes que cometían esos robos a tiendas de conveniencia y esos robos a restaurantes. Son dos bandas distintas, y en el primer caso, en una acción de la policía, se logra el aseguramiento. Contactamos a las víctimas y fíjense nada más, de 70 robos, de 70 personas que identificaron a estos delincuentes, solo 15 aceptaron presentar su denuncia. Que de no haberse dado el trabajo de atención a víctimas, pues hubiéramos presentado solamente por un robo violento a comercio. Y en el caso de los restaurantes, gracias a la atención a víctimas, el propietario de un restaurante nos dio un video con unas fotografías que nos permitieron lanzar una campaña de recompensa, a través de la cual dimos con dos sujetos de esta banda, cuyo aseguramiento redujo a cero el robo a restaurantes con comensales. Continuamos, por favor. Decíamos al principio de la presentación que la atención a víctimas ennoblece a la policía. Y aquí quiero dar dos testimonios muy precisos. En Puebla, en el 2012, la empresa FEMSA ofreció a los elementos de la corporación un desayuno como agradecimiento por haber reducido significativamente el robo en sus tiendas. Y en el 2013, el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera ofreció una comida para los 1,450 policías en 2 días, y acompañaron al alcalde en la develación al monumento al policía que queremos, como una forma de reconocimiento a la labor policial en el combate al delito de robo a restaurantes con comensales. Continuamos, por favor. Es una imagen con el rector de la UAP, precisamente en el momento de la develación de ese monumento, que se encuentra en las calles de San Martín Texmelucan y de Ciudad. Porque, como en nuestra casa, la fotografía de las personas importantes de nuestra familia se pone en un lugar de honor, así en la ciudad se le da un lugar destacado a los personajes que le representan una acción benéfica y yo diría hasta heroica a la ciudad misma. Adelante. Terminamos con esta frase de un libro antiguo. ¿Cuál de los tres trató como su prójimo al hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley le contestó: desde luego que se mostró compasivo. Y Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cuestiones del maestro Amadeo, no se podrán hacer sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, si gustan anotarlas, hacérmelas llegar. Muchas gracias, señor secretario. Por medio del presente reconocimiento, extendemos también a todos los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal un saludo y un reconocimiento de la sociedad por el arduo trabajo que realizan.
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad de Derecho, el Observatorio Ciudadano y la Coordinación de Criminología otorgan el presente reconocimiento al maestro Amadeo Felipe Lara Terrón por haber participado como ponente en el Foro Nacional Políticas Públicas de Prevención del Delito y la Violencia. Muchas gracias y un reconocimiento público. Muy amable.